A la luz de la palabra, gracias a Dios porque el Señor nos enseña cómo tratar con estas áreas de nuestra vida cuando pasamos estos tiempos de soledad. Para Dios no es extraño, a Él no le asombra que pasemos por esto, es parte de nuestra humanidad. Pero hay un texto en la palabra que definitivamente cuando nos acercamos a Él nos ayuda muchísimo a entender. Básicamente, a todo lo que nos exponemos cuando aceptamos un llamado del Señor a servirle. Es la carta de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios realmente está repleta de principios de liderazgo, definiendo el liderazgo como la posibilidad de influenciar la vida de otras personas a través de nuestros dones y la manera en cómo Dios nos ha equipado. Y obviamente esta influencia sobre las personas, pues a esta influencia Dios quiere que le demos siempre una directriz, que podamos desarrollarla de la mejor manera. Pero Segunda de Corintios es un libro que de verdad es maravilloso por todo lo que el apóstol Pablo experimenta, vive y narra a través de cada capítulo. Realmente, cada capítulo es un ejemplo de cómo deberíamos actuar, de lo que posiblemente vamos a tener que enfrentar y cómo poder manejarlo conforme al corazón de Dios. Pero es tan difícil la situación porque en medio de la exposición de Segunda de Corintios, pues para todos nosotros Pablo obviamente es wow, un siervo de Dios extraordinario. Pero para alguna parte de la iglesia en Corinto, ellos juzgaban a Pablo, señalaban a Pablo, exponían a Pablo. Para algunos de ellos realmente Pablo no era un gran predicador, un gran expositor. Algunos hasta su aspecto físico era motivo de crítica también, como posiblemente nos puede pasar a algunos de nosotros. Tal vez no somos los más elocuentes en nuestra exposición y demás, y por eso ser de pronto criticados y otras cosas. Él inclusive en la narración de Segunda de Corintios, se dice que Pablo era muy valiente escribiendo sus cartas y exponía de una manera fuerte sus argumentos, pero que de pronto en persona no era de tal manera, ¿no? Entonces, él recibió mucha crítica. Yo quiero leer con usted, leerles a ustedes lo que dice el capítulo 6 del de Segunda de Corintios. Quiero leerles del versículo 3 y vamos a ir mirando de pronto algunos apartes. Obviamente no tenemos todo el tiempo para revisar todo lo que expone Segunda de Corintios respecto a este tema, pero quiero ir compartiendo con ustedes algunas cositas. Dice la Biblia en el versículo 3 de Segunda de Corintios 6: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia, soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está entre nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia, con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y mira esta expresión tan hermosa, y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Y en el versículo 13 hace un llamado a la iglesia diciendo: les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Digamos que una hermosa lección que encontramos a través de Segunda de Corintios es que tal vez es un libro donde Pablo expone toda su humanidad. Es muy honesto, él abre su corazón, comparte con la iglesia sus batallas, sus luchas en diferentes áreas de su vida y cómo esto de una u otra manera lo ha llevado a experimentar diferentes momentos en lo espiritual, algunos de gloria, otros tal vez muy difíciles, el poder experimentar cómo realmente solo la gracia de Dios le puede sostener aún en medio de sus debilidades. Y creo que todos nosotros nos podemos identificar con Pablo respecto a las diferentes circunstancias similares, algunas de verdad muy
parecidas a lo que vivieron, otras muy diferentes, pero en últimas lo que nos hacen vivir y nos hacen experimentar es muy común. Y creo que en medio de todo esto, si hay un llamado importante a partir de este capítulo 6 es que tú y yo tenemos que de verdad aprender que lo que Dios anhela de nosotros, aún como ministros en su llamado, es primero ser fieles conforme a lo que está planteando en los primeros versículos aquí el apóstol Pablo, pero por el otro lado también es abrir el corazón y estar dispuestos a compartir con otros. En medio de esto, obviamente, nos exponemos. En medio de esto, obviamente, vamos a tener luchas y batallas en medio de nuestra alma. Pero ahí es donde todo el contexto de la carta nos permite entender cómo Dios consuela, cómo Dios fortalece, cómo Dios nos permite exponer también a través de los argumentos el llamado y la autoridad que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y cómo de una u otra manera vamos a poder realmente experimentar el respaldo del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Entonces, cuando tú empiezas a mirar cada capítulo del texto de Segunda de Corintios, empiezas a comprender por qué Pablo dice lo que dice a partir de su propia experiencia. Les recuerdo, él fue menospreciado por parte de la iglesia, inicialmente por la iglesia en general, pero algunos cambiaron su actitud, como tú lo puedes estudiar a través de Segunda de Corintios. Algunos respondieron bien a las cartas anteriores que se habían mencionado o que se habían enviado con base en toda la información que Pablo había recibido. Algunos se arrepintieron de su pecado, dice la palabra, y pudieron realmente cambiar su actitud hacia Pablo, pero otros no. Y aquí Pablo empieza obviamente a narrar la manera en cómo de una u otra manera quiere corregir las cosas y apelar al corazón humano para corregir las cosas. Y digo todo esto porque es una realidad donde tú y yo vamos a vivir diferentes momentos en nuestra vida. Encontramos tanto hombres como mujeres de Dios que amaban profundamente a Dios, pero viviendo experiencias muy complejas en medio de su corazón. En ese orden de ideas, la palabra realmente, y gracias al Señor porque la palabra consuela, fortalece, enseña, corrige y demás. En el capítulo 1 de Segunda de Corintios, encontramos, por ejemplo, ese maravilloso texto que todos nosotros hemos leído en diferentes momentos y en diferentes instantes, pero el Señor dice, toda la alabanza sea para Dios en el versículo 3, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Y aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Y gloria a Dios por esto. Porque definitivamente dentro de este contexto entendemos que Pablo está haciendo referencia a lo que estaba viviendo él en su experiencia con la iglesia en ese momento y a todo esto que les mencioné anteriormente respecto a los ataques, la crítica, el señalamiento de todo. Señalaron que él era inclusive un impostor, como lo leímos hace un instante, y tantas cosas. En esa orden de ideas entendemos a la luz de la palabra, como el mismo Señor Jesucristo lo vivió, que vamos a ser cuestionados en muchos momentos y algunos de nosotros vamos a dudar. Vamos a dudar de nuestro llamado, vamos a dudar de realmente el hecho de tener claro si vale la pena seguir adelante o no. Algunos de nosotros hemos experimentado y tal vez otros lo vayan a vivir en algún momento, el deseo de no querer seguir adelante, el deseo de tirar la toalla en medio de la batalla. Pero Segunda de Corintios y otros tantos textos más son escritos e inspirados para ayudarnos a comprender que tú y yo debemos seguir adelante. Pablo experimenta el consuelo de Dios. Pablo experimenta la gracia que le ayuda a fortalecerle y le permite a él entender algo que todos nosotros creo que ya hemos venido aprendiendo, y es que todo lo que pasamos en nuestra vida tiene un doble propósito. Por un lado, fortalecer nuestra fe, y por el otro lado, enseñarnos para poder ayudar a otros a aprender en medio de estas mismas circunstancias que tengan que atravesar. En ese orden de ideas, creo que tú y yo tenemos la bendición de poder experimentar el amor de Dios a través de la palabra, el poder darnos cuenta de todo lo que vamos a tener que vivir definitivamente en medio de todas las cosas. Cuando miramos el capítulo 2 de Segunda de Corintios, hay una cosa importante que aprendemos nosotros, y es que nosotros tenemos que aprender a velar por el corazón de las personas que nos están siguiendo. Cuando hablamos de liderar, hablamos de seguidores también. Y tenemos una responsabilidad gigante, y esto nos enseña allí el apóstol Pablo en el capítulo 2. Tenemos que tener una motivación correcta en nuestro corazón cuando
estamos buscando confrontar el corazón de otras personas, cuando queremos enseñar a otras personas. Y definitivamente si hay algo que es clave, es que Pablo apela al perdón. Pero hay un mensaje hermoso aquí en el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Versículo 5 dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas, en referencia a lo que venía ocurriendo en la iglesia en Corinto, los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Y dice la palabra, les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono, cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Y este es un llamado del apóstol Pablo realmente a restaurar lo que de una u otra manera puede estar afectando el corazón de un líder. Es un llamado a que, como es un llamado a la iglesia para que podamos de una u otra manera identificarnos con lo que tal vez nosotros tenemos que pasar y vivir. Y es bonito, es hermoso realmente el llamado de Pablo cuando dice, miran, si ustedes de verdad pueden perdonar, esta es la bendición de Dios, yo puedo perdonar también. O sea, puede que él haya atacado, puede que haya hecho lo que sea en contra de, puede que haya pecado, pero si ustedes perdonan, yo puedo perdonar. Y creo que todos nosotros vamos a ser desafiados y retados en nuestra fe, en nuestra madurez, en nuestro ministerio, en nuestra pastoral a encontrarnos con personas que, como decían hace un instante, pueden llegar a lastimar profundamente nuestro corazón, pero definitivamente vamos a tener que dar un paso de fe y de amor por los demás, por esas personas que nos dañan y por nosotros mismos. Si esto no lo hacemos, todos sabemos lamentablemente que arrastrar con esta cadena es algo que nos va lamentablemente llevando a un peso que en algún momento es imposible de soportar. Y en ese instante nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a caer en la trampa realmente de experimentar la soledad. Si tú y yo, eh, lamentablemente, dejamos que las heridas del pasado definan nuestra directriz de ministerio y la manera en cómo nos relacionamos con los demás, entonces las personas que están a nuestro alrededor no la van a pasar bien. Y de una u otra manera, si nuestro corazón está prevenido, simplemente hay un bloqueo, entonces, como les dije también al iniciar, no vamos a poder dar lo mejor de nosotros. Y creo que Pablo aquí nos da una lección realmente de fe, una lección de madurez, una realmente lección de liderazgo, de un sano liderazgo en medio aún de este tipo de batallas para su vida. Entonces es importante que nosotros podamos estar analizando todo esto. En el capítulo siguiente, nosotros vemos aquí que definitivamente es parte de lo que Dios quiere, porque es tanta la situación. Por ejemplo, dice en el versículo, capítulo 3 versículo, permítame lo busco aquí, versículo 1. Dice en el capítulo 3 versículo 1 Pablo en medio obviamente de los argumentos que él presenta, en medio de esta situación tan compleja que están viviendo, dice, ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Su vida son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Y esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, y no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Y Pablo hace referencia a esto porque la situación había llegado a tal punto en donde realmente parte del liderazgo de personas de influencia en aquel lugar estaban pidiendo que Pablo y los cercanos a él presentaran sus cartas de recomendación. Y entonces Pablo argumenta y dice, mira, realmente mis cartas de recomendación son ustedes mismos. Y definitivamente el sello de llamarlo de alguna manera el éxito de nuestro ministerio está es en el corazón de la gente. No está en los títulos, no está en los seminarios, no está en todo lo que logremos alcanzar desde el punto de vista humano. Y Pablo hace referencia a esto porque obviamente cuando entendemos un poquito más el contexto o en el marco histórico,
Sabemos que había un buen grupo de personas que se presentaban allí exaltando todos sus logros, exaltando sus virtudes, sus éxitos, su reconocimiento, y realmente empieza una batalla en cuanto al tema del reconocimiento apostólico, pastoral o ministerial en la vida de Pablo respecto a los demás. Entonces la iglesia cae en esta, como en esta trampa de una u otra manera, y entonces Pablo tiene que apelar a esto. Pero nos sirve a nosotros para que podamos de verdad descansar en que tú y yo lo que fuimos llamados a sembrar en el corazón de la gente. Tú y yo fuimos llamados a dar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y lo hemos predicado y lo hemos dicho en diferentes ocasiones, y decimos sin esperar nada a cambio. Pero cuando no sentimos retribución, nos lastiman, nos sentimos heridos, nos sentimos de una u otra manera tal vez menospreciados. Y obviamente es una emoción humana. Sé que batallamos con esto en realidad, pero por otro lado, el Señor, ayúdanos realmente, fortalece nuestro corazón para poder dar realmente conforme a como tú lo has hecho en medio de nuestras vidas. Y en eso de ideas, pues, simplemente es, ok, ustedes son la mejor muestra, así que tenemos que esforzarnos un poco más, trabajar un poco más realmente para sembrar en el corazón de las personas. Y cuando experimentamos tiempos de soledad, a la luz de otros textos de la palabra, hay diferentes maneras, obviamente, o diferentes propósitos que Dios tiene en medio de estos momentos de soledad, lo sabemos. A veces simplemente es, Dios quiere que tú y yo descansemos. Y lo hemos también recibido de parte de Él, y nos lleva a esto para decir, ok, yo voy a estar pendiente de ti, yo voy a suplirte a ti, yo voy a llenar tu corazón vacío. Tienes que rellenar el tanque, tienes que volver a echar gasolina en medio de tu corazón. Entonces, es una manera de en donde el Señor sí ministra nuestra alma, pero también Dios nos llama realmente a que retomemos relaciones que edifican, conversaciones profundas, momentos donde con una o dos personas podemos abrir el corazón y poder compartir lo que estamos experimentando. Y obviamente esto es parte realmente de lo que necesitamos en medio de nuestra vida. Así que en medio de todo lo que estamos pasando, yo solo quiero decirles también, mira, Pablo es un ejemplo para nosotros en medio de todo lo que él está experimentando y viviendo. Parecería absurdo, ¿no? Que él tuviera que hacer como alarde de sus logros, pero no solamente lo hace en el capítulo 3, también lo hace en el capítulo 7, también lo hace en el capítulo 10, donde él dice, mira, ¿sabes qué? Yo más hebreo que cualquiera, más conocedor que cualquiera, y empieza a manifestar obviamente todo lo que él conoce, lo que sabe, lo que ha experimentado, lo que ha vivido, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente parecería que uno podría juzgar y decir, oye, eso no es de una persona humilde realmente estar como exponiendo sus títulos o sus logros, pero en aquel momento y de acuerdo al contexto entendemos. En algunos instantes posiblemente Dios nos lleve a esto, y tenemos que hacerlo realmente en el amor y en la autoridad que el Señor nos da, pero es parte también de la dinámica que todos nosotros vamos a tener que experimentar en nuestro ministerio. Somos, como dice en el capítulo 4, vasijas de barro en medio de las manos de alfarero. El Señor va a obrar en medio de nuestras vidas. Y en este capítulo 4 hay un llamado hermoso, porque el Señor dice, mira, no podemos darnos por vencidos realmente. Tenemos que seguir adelante. Sí, tenemos que obviamente hacer la tarea, señalar a los que distorsionan la palabra de Dios, como encontramos en este capítulo. Pero hay una cosa que es cierta, y es que servir a los demás requiere sacrificar muchas cosas en medio de nuestras vidas. Y creo que parte de lo que muchas veces nos lleva a la soledad, al sentir de soledad en nuestro corazón, es porque a veces tenemos una lucha fuerte con nuestro ego también, con nuestro ego. Y en medio de todo esto, a veces es difícil, porque como les decía, puede ser, digamos, legítimo que estemos esperando algo a cambio, pero a la luz de la palabra, definitivamente no. Hay privaciones, hay momentos donde tenemos que decir, Señor, realmente tú eres el único que va a llenar todo lo que estoy experimentando y viviendo en medio de mi corazón. Y vale la pena realmente que podamos descansar en el Señor, en sus promesas, en su llamado. El versículo 5 del capítulo 4 dice algo muy importante, y también creo que para los tiempos de hoy muchos líderes deberían escuchar esto, volver a Segunda de Corintios y entender realmente la naturaleza de nuestro llamado. Dice la Biblia, miren, Pablo argumentando dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué fuerte llamado de atención! Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Y cuando entendemos realmente esto, saben, yo creo que definitivamente
Hay un peso que se nos quita de encima cuando entendemos a quién estamos sirviendo y cuál es el propósito de nuestro llamado realmente. Creo que se ha desvirtuado mucho el valor del ministerio, lamentablemente por el mal uso de él y el mal testimonio que se ha dado. Pero nosotros que de verdad queremos hacer las cosas conforme al corazón de Dios y apelamos a la palabra, tenemos la manera de poder corregir lo que de una u otra manera se ha distorsionado, lo que se ha torcido. Y somos responsables realmente de entender el llamado y el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que con estos pasajes, con estos apartes de la palabra, definitivamente necesitamos volver al Señor y entender. Ahí dice en el versículo 7, a esto que les mencionaba, tenemos una luz que brilla en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder, dice Pablo, proviene de Dios y no de nosotros mismos. Y yo creo que una de las raíces a veces de por qué podemos sentirnos solos es porque lamentablemente estamos depositando nuestras fuerzas en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. Tú y yo lo hemos escuchado en diferentes momentos, encuentros, conferencias, seminarios pastorales. Se nos dice lo que la palabra enseña, no confíen en ustedes, no deposite sus fuerzas en ustedes, etcétera. Pero qué difícil es eso, ¿no? Por eso decía que la batalla con el ego es algo muy grande, muy fuerte también. Y por eso encontramos también lamentablemente tantos siervos del Señor que parecen súper espirituales, ¿no? El mismo apóstol Pablo aquí en 2 Corintios hace referencia a ese concepto, a ese término. Estos súper espirituales, intocables. Y yo definitivamente creo que definitivamente si Dios nos permite experimentar el fruto de un ministerio, tenemos que siempre darle la gloria a Él y reconocer que es por Él. Y en este grupo de personas, en esta mañana que estamos, alrededor de 20, algunos podrán hablar de un ministerio exitoso, obviamente medido por las cifras, por los números, bueno, por el alcance o lo que sea. Pero creo que todos nosotros tenemos siempre que recordar que el éxito se define respecto al tema de saber que Dios nos llamó con un propósito específico y el éxito se basa en entender cuál era ese propósito de Dios para nuestras vidas y poder cumplirlo realmente. El éxito es saber y hacer lo que es exactamente la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Creo que a veces experimentamos soledad porque nos cansamos tanto de estar haciendo cosas que Dios no nos llamó a hacer, que pueden ser buenas, claro que sí, obviamente que podrán ser de bendición para otras personas, claro que sí, pero creo que tú y yo sí tendríamos que preguntarnos realmente hasta dónde estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y claro, cuando nos agotamos, cuando nos desgastamos, cuando la visión realmente no tiene acogida, cuando la gente no lo comparte, nos sentimos solos, pero creo que es ahí donde tenemos que reflexionar un poco y preguntarnos, Dios, ¿esto es realmente lo que tú nos estás llamando a hacer? Y creo que en esas ideas, tal vez algunos de nosotros tendríamos que parar un momento, evaluar, reflexionar y decir, Dios, yo soy tan solo en tus manos un instrumento. Sigue dirigiendo mis pasos y ayudándome realmente en tu propósito perfecto para mí. Es hermoso, ¿no? Porque este texto realmente no exalta las virtudes humanas, más bien exalta el poder de Dios, pero sí habla de la fragilidad del corazón humano, en este texto del capítulo 4, versículo 7. Ahora, lo interesante es que Dios siempre va a establecer límites soberanos para nuestras dificultades, para las luchas que enfrentamos. Dice el versículo 8, el capítulo 4, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y qué hermoso, de verdad, entender esto, porque encontramos que en medio del sufrimiento vamos a encontrar bendiciones y beneficios para nosotros. Es una bendición cuando podemos ir también al capítulo 6 que leíamos al inicio y uno dice, mira, Dios, de verdad, tantas cosas que tenemos que pasar, tantas cosas que tenemos que atravesar en medio de nuestras vidas. Pero quiero que tú y yo podamos reflexionar frente a cómo Pablo nos enseña que la verdad de Dios está por encima de las realidades temporales que tengamos que atravesar.
Es decir, tú y yo vamos a tener destellos de realidad en nuestras vidas. Sí, tal vez hoy esta es la situación, como Pablo lo vivía, pero habían verdades trascendentales que iban más allá realmente y que estaban por encima de estas realidades. Estas verdades tenían la facultad de hacer recordar a Pablo dónde debía colocar su mirada. Y estas verdades le permitían recordar a Pablo cuáles eran las promesas de su llamado y recordar el carácter de Dios que le permitía a él poder confiar en el Señor. Yo creo que miremos para terminar nuevamente el capítulo 6, porque creo que esto habla mucho de lo que tú y yo podemos ver del amor de Dios hacia nuestras vidas, estas realidades versus estas verdades que Pablo experimentó. Quiero que miremos aquí básicamente de a partir, si tienes la posibilidad, versículo, desde el versículo 8 dice la Biblia, servimos a Dios, capítulo 6. Ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, esta es una realidad, puede ocurrir, sea que nos calumnie o nos elogie, esto es una realidad. No se aferre tanto a los elogios, porque usted y yo sabemos que hoy somos héroes y mañana somos villanos. Eh, Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Esta es la realidad. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos, pero esto es una realidad de que nos ignoran, pero la verdad es que somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero la verdad es que aún seguimos con vida y nos han golpeado, pero no matado y hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría, porque el mismo apóstol Pablo dijo, siempre alegres, siempre agradecidos en su corazón, siempre presenten delante de Dios todo aquello que preocupa. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. Esta es la verdad en medio de lo que ellos experimentaban. No poseemos nada y sin embargo, dice la palabra, lo tenemos todo. Esta es la verdad. Y nuestra realidad es que sí, tal vez hoy nos sentimos limitados, tal vez hoy nos sentimos expuestos, tal vez hoy nos sentimos maltratados o menospreciados, tal vez hoy nos sentimos calumniados, despreciados, de una u otra manera por diferentes momentos, o si usted no lo ha experimentado, posiblemente lo llegue a experimentar. Recuerde que toda experiencia que pasamos en nuestra vida tiene el propósito de enseñarnos también para ayudar a otros y consolarlos y fortalecerlos. Esa es la labor realmente de nosotros como líderes también. En medio de todo esto, mire hacia lo alto. Mire el corazón de Dios y pídale a Él que realmente le ayude en medio de las dificultades que tengamos que enfrentar. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la experiencia de Pablo, que inspirado por el Espíritu plasma en un papel todo lo que él tuvo que atravesar y vivir para ayudarnos a nosotros, particularmente como siervos y ministros de Dios, a entender por todo lo que podemos llegar a pasar, pero al mismo tiempo también cómo en el Señor podemos hallar propósito y cómo en el Señor podemos ser fortalecidos en nuestra fe para seguir adelante. Amados amigos, creo que esto es parte realmente de lo que necesitamos aprender y es un aprendizaje. Que Dios nos dé a nosotros la humildad para poder mirar al corazón de Dios y pedirle a Él que nos fortalezca en medio de todas las cosas. Permítame orar un momento por su vida y por cada uno de nosotros. Padre de los cielos, gracias en verdad porque tu palabra, Señor, nos consuela, nos fortalece, nos ayuda a entender que cuando somos llamados y Padre Santo tenemos un ministerio en donde servimos, te servimos a ti, servimos a los demás, vamos a poder experimentar todo esto que el apóstol Pablo vivió y que ya mencionamos. Gracias porque a través de la palabra, Señor, encontramos en la fortaleza que nos ayuda, Señor, a crecer en nuestra fe, a madurar en nuestro carácter, para poder seguir adelante aún en medio de los momentos donde podamos sentirnos más solos, Señor. Gracias porque tú tienes tu manera de tratar con cada uno de nosotros, aún en los tiempos de soledad. Y gracias, Señor, porque estamos seguros que cuando descansamos en ti, te miramos a ti, aún en medio del dolor, porque Pablo dijo, me duele el corazón. En medio aún de todo esto, Señor, tú vas a usar todo esto para bendición de otras personas. Ayúdanos a morir a nosotros mismos cada día más, Señor, y que realmente podamos descansar en que tú eres soberano, que tú eres Dios poderoso y que es por ti, Señor, que podremos ver un fruto de la labor que hacemos. A ti sea toda la gloria y la honra y trabaja en el corazón de aquellos que hoy posiblemente se encuentran desanimados, cansados, Señor, agotados en la labor. Tal vez aquellos que sienten el deseo de no seguir adelante y que de verdad podamos, Señor, ministrar el corazón de tal manera en donde podamos ver tu amor y tu misericordia sobre todos nosotros. Ayúdales, ayúdanos y háblanos cada día más y más, Padre Santo, conforme a lo que estamos viviendo. Y gracias por tu amor
sobre todos nosotros. En Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Bendiciones, familia. Gracias por este ratico de atención.